¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día de una investigación muy interesante que tiene que ver con el delito, pero que no es de la forma clásica. Para eso vamos a conversar con el investigador del Centro de Estudios Públicos, Aldo Mascareño. Muchas gracias por estar con nosotros, Aldo. Buenas noches, Fernando. Gracias a ti. A ver, del delito en general se han dicho muchas cosas porque como forma parte de los temas de seguridad y estamos pero muy bombardeados con ese tema en todo orden de cosas, ¿qué es lo que trató de destacar o de capturar el Centro de Estudios Públicos con este último estudio que ustedes acaban de hacer? Bueno, la investigación se llama el lado oculto del delito. Entonces estábamos tratando de develar algo que se ve poco, de lo cual se habla poco. Porque claro, los delitos, incluso los delitos de mayor connotación social o otros delitos que hemos visto públicamente, escándalos, ¿no? Son como acaparan la atención. Pero hay algo en los delitos en general que, en el análisis de los delitos, que es algo que se llama el subreporte de delitos. Es decir, son aquellos delitos que las personas sufren, tú o yo sufrimos, y seguramente tenemos experiencias de eso, que no denunciamos. Y que no denunciamos por distintas razones. Porque ¿Tenemos experiencia de eso, perdón, como víctima o como...? Como víctima, yo creo cada uno. Como victimario. Espero que no. No es mi caso, por lo menos, pero sí, yo sé. Pero claro, son delitos que uno sufre, que pueden ser el robo de un celular, por ejemplo, que puede ser algo que te quitan de la cartera, ¿no? La micro, en el metro, como el bolso, no sé, que no se denuncian, y no se denuncian porque hay varias razones de no denuncia. Entre ellas están, por ejemplo, el hecho que el delito puede parecer menor, la inversión de tiempo, el que las policías pueden ser, no se tiene poca confianza en que van a hacer algo, en que no podrían ser, que los tribunales no van a poder conseguir. O sea, como hay una evaluación muy inmediata, en el fondo, ¿no? de esa denuncia, que parece ser muy alta en términos de costo y las personas prefieren no denunciar. Sí, yo tengo la impresión de que ahí dentro de las variables que tú planteaste hay una que es bien interesante para ver si es que tú denuncias o no denuncias, que tiene que ver con una relación que hace la víctima del tiempo que va a necesitar dedicar a este fenómeno si es que denuncia, en términos de todas las interrogaciones y todas las cosas, incluso hasta procesos. Exacto. Si es que es algo que eventualmente afecta el trabajo, afecta a la persona por cualquier motivación, normalmente se lo comen. Así es, hay una cuestión de tiempo, hay una cuestión de que las personas piensan que la policía no podría haber hecho nada, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, esas cuestiones no afectan tanto a la confianza que las personas tienen de las instituciones policiales, como el Carabineros y la PDI, que sigue siendo alta, es una de las confianzas más altas de las instituciones que existen actualmente, sí, según los datos de la encuesta CEP. Pero el tiempo es una cuestión relevante también, ¿no? Y el hecho de que pareciera ser que la denuncia de esto no va a conducir a nada, no me va a llevar a nada. Y la otra razón, que yo diría que tiene algún peso también, es el hecho de que los delitos uno puede considerar los mínimos, ¿no? O sea, como que el costo y beneficio de denunciar y el tiempo, al final es tiempo, ¿no? Lo que se invierte en eso. Te chorearon 5 lucas y el costo de todo lo que tienes que hacer para denunciarlo. Exactamente, no compensa. O sea, eso habla en algún sentido, yo diría, de alguna de las cosas que hay que hacer frente a esto, ¿no? Que es facilitar la denuncia, ¿no? Como yo creo que esa es una de las conclusiones de nuestra investigación también. Así, el hecho de que una de las cosas que uno puede hacer justamente para motivar la denuncia de estos delitos que no se reportan es justamente hacer más fácil la denuncia, hacerla más simple, qué sé yo, no sé, desarrollar políticas públicas asociadas a eso. Por ejemplo, el nuevo Ministerio de Seguridad tendrá que pensar en una forma también, ¿no? de facilitar todo este proceso de denuncia. Porque fíjate lo que pasa, que si uno no denuncia, ¿no? ciertos delitos, y ese es también uno de nuestros argumentos principales en la investigación, si uno no denuncia los delitos, y de los delitos que la gente sufre, que ellos dicen que sufren, hay un 68% que no se denuncia. Fíjate, solo un 32% de los delitos que en promedio, ¿no? los chilenos en general sufrimos,
un 68% no se denuncia, una cifra altísima, ¿no? Entonces pueden ser estos delitos chicos, bien, perfecto, ¿no? Pero también, ¿no? O sea, cuando uno piensa en cuáles son los otros delitos que aparecen, un robo en la vivienda, puede ser un robo menor, puede ser un robo chico, pero un robo con violencia también es algo que es una cuestión grave. A ver, déjame preguntarte, ¿qué factor tiene en si que denuncio o no denuncio mi comportamiento anterior en términos legales? Porque eventualmente yo puedo haber cometido una infracción en alguna oportunidad y se me va a revisar eso para enfrentar esta situación y yo digo, o sea, es que van a terminar creyendo de que estoy inventando esto. Pues, claro. Sí, no, en algunos de los análisis que hemos hecho, nosotros trabajamos con datos aquí de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, la ENUSC, que es una excelente encuesta que tenemos en Chile respecto de los delitos. Es la encuesta que apareció en el año 2023, que es una encuesta que además tiene una representación regional, cerca de 50.000 viviendas en todo Chile investigadas, una encuesta fantástica para hacer este tipo de análisis. Y ahí lo que logramos ver es que en general, ¿no? La gente está acostumbrada a un cierto tipo de delito. Entonces lo que tú señalas, en el fondo, ¿no? Lo que tú señalas de que en qué medida mi conducta anterior afecta la no denuncia futura, ¿no? Lo que se produce es una profecía autocumplida en el fondo. Entonces, yo sé que este delito menor, este robo del celular, este robo de la cartera, este robo de algún documento o del bolso que me he portado, de la mochila, no va a tener ningún efecto la denuncia de ese robo, por tanto no denuncio. Entonces es un proceso acumulativo, es una profecía finalmente autocumplida. Pero lo interesante de esta cuestión es que justamente, y uno de los análisis que hemos hecho también de eso, es que no solo son esos robos pequeños, no solo son los hurtos, no solo son los pequeños asaltos que acontecen en la vía pública, por ejemplo, sino que son robos de ingreso a la vivienda, robos con violencia, los que también han aumentado en términos de subreporte en el último tiempo. Que ahí, en ese caso particular, Aldo, hay cosas que impactan incluso más de lo que te roban. Que alguien se te meta a la vivienda y que se lleve, no sé, 2 cuchillos y 3 cucharas, puede ser una cosa baladí para los efectos prácticos de tu vida diaria. De tu vida diaria. Claro, pero que alguien se te haya metido a tu entorno es una cosa que remece. No, absolutamente. No. Sí, mira, el gran efecto de esta cuestión, el gran efecto del subreporte, o sea, del hecho de que nosotros no denunciemos los delitos pequeños, incluso los grandes, que se cometen, de los cuales somos víctimas, es que nosotros nos acostumbramos a un cierto tipo de delito. O sea, fácticamente consideramos que un cierto tipo de delito en nuestra sociedad hoy es normal, ¿no? Un 68% de esos delitos, del 100% de delitos que acontecen, un 68% los consideramos que son normal, que es algo esperable, que es algo que nosotros estamos todos los días de alguna u otra manera esperando y que sabemos que nos va a acontecer, ¿no? En algún sentido, un robo a la vivienda, un portonazo, un robo de auto y ese tipo de cosas. Entonces, como que ese hecho es un hecho que te condiciona justamente. Ahora, ahí hay un punto en lo que tú estás diciendo súper importante, porque de alguna manera ese criterio eventualmente puede terminar siendo un criterio personal, que dice, yo, la verdad es que si es que me hubiese dado cuenta que al gallo se le quedó la billetera acá en la mesa del lado del restaurante, también lo hago. ¿Quién no va a aprovechar esa oportunidad? Esas típicas palabras que tú dices, ¿quién no va a aprovechar la oportunidad? Sí. Y por lo tanto, de alguna manera estás anticipando qué podrías haber hecho tú en caso de una situación de ese tipo, digamos. Puede ser, sí, puede ser también ese tipo de actuaciones. Yo creo que hay una cierta actitud también como de colaboración que se introduce en ese tipo, en el ejemplo que tú introdujiste. Pero quería volver a un punto que tú mencionaste que es muy relevante. O sea, esta cuestión no solo tiene costos en términos materiales, ¿no? Que te roban, como tú decías, te roban un cuchillo de la casa o te roban una planta de la casa, por ejemplo. Ya, tiene un costo material, me la puedes reponer o algo por el estilo, ¿no? Pero tiene un costo, en muchos sentidos, físico, ¿no? Por este material que te roban, pero tiene un costo emocional también, sí, claro, para la familia. Tiene un costo social en términos de las relaciones sociales y tiene un alto costo institucional. Porque si tú no denuncias,
si tú no denuncias cualquier delito que te cometen, tú privas a las instituciones encargadas y responsables, ¿no?, de la investigación de los delitos de poder funcionar con esos delitos, privas de conocimiento, ¿no?, a esas instituciones, las privas de estrategia, ¿no?, de estrategias de análisis del delito y de estrategias, por tanto, de política pública para la prevención de esos delitos, ¿no? Las privas de una serie de elementos estratégicos que esas instituciones tienen que conocer justamente para cumplir mejor su labor. Es una situación cómoda también para esas instituciones, ¿no? Porque tienen que trabajar ahora con menos delitos, ¿no? O sea, con estos delitos que simplemente te reportan, porque frente a los otros no se pueden activar. Este concepto del lado oscuro del delito, ¿esa oscuridad se concentra básicamente en qué? ¿En qué tipos de delitos? Sí. Mira, hay distintos tipos de delitos, cuando si uno analiza, son múltiples, pero si uno analiza incluso los delitos de mayor connotación social, ¿no?, que son el robo con violencia, el robo a la vivienda, los hurtos, los asaltos, incluso ahí hay un crecimiento en los últimos años, ¿no? Y hay un crecimiento de los delitos que parecen ser más relevantes, que son delitos violentos, ¿no? Sí. O sea, nosotros analizamos, por ejemplo, la encuesta de NUSC ahora permite analizar por comuna. Y analizamos estos datos comunalmente, ¿no?, haciendo un cruce entre el subreporte y los delitos más violentos. Entonces, los delitos más violentos y con un subreporte alto, o sea, con no denuncia alta, se concentran fundamentalmente en algunas comunas de la región metropolitana, ¿no?, de la zona poniente de la región metropolitana, y algunas de ellas también se concentran en el norte de Chile, en la macrozona norte. Por ejemplo, en Calama, Alto Hospicio, Iquique, ¿no?, en esas comunas. Y en Santiago, en la región metropolitana, se concentran en sectores como San Bernardo, El Bosque, Santiago, Quinta Normal. ¿Hay algún tipo de indicaciones que permitan deducir por qué en esos lugares, particularmente de un territorio más amplio, por qué en particular ahí? ¿Por qué en particular ahí? Mira, en el caso del norte, si uno analiza también los datos respecto del subreporte, no sé cuáles son las variables que inciden en el subreporte. En el subreporte no incide el nivel socioeconómico, ¿no? El nivel socioeconómico te deja más o menos en la mitad. Hay gente que reporta y otra gente que no reporta. Hay una clave, ¿no?, de alto reporte de los delitos en términos generales, que son de las mujeres, ¿no?, y los indígenas. Esos son los que más reportan, y los que más subreportan, o sea, la gente que no denuncia delitos, son inmigrantes, ¿no? Y uno se imagina por qué inmigrantes, ¿no?, porque tienen una cierta distancia también con la institucionalidad pública, porque pueden ser irregulares, porque eso los puede también delatar a ellos. Pueden ser víctimas, pero pueden ser al mismo tiempo responsables de no haber legitimado su estancia en el país, digamos. También, exactamente, ¿no? Pueden ser irregulares, claramente. Entonces, lo que pasa también es que muchas de esas motivaciones de no denuncia tiene que ver el hecho de que tú tienes además cierta cercanía con los victimarios, ¿no? O sea, en espacios poblacionales, por ejemplo. Si ahora las comunas, algunas de las comunas en Santiago de Chile, en el norte de Chile, pueden estar dominadas por crimen organizado, por narcotráfico, que no es solo la venta de droga o el tráfico de drogas, sino que tiene que ver con una mucho más amplia red de delincuencia, porque esas redes de crimen organizado, por ejemplo, motivan a sus miembros a robar celulares justamente para proveerse de ese tipo de instrumentos tecnológicos. Entonces, no solo hay robos de narcotráfico, si tú conoces a alguien de eso, tú tienes más miedo, ¿no? O sea, tienes más temor, tienes más precaución de si este delito lo voy a denunciar o no, porque yo intuyo, asumo, sé que puede ser alguien de este espacio. Aldo, y voy a tener venganza respecto de esa denuncia. Y a ver, ¿qué rol juega? No sé si que lo pudieron ver ustedes en la encuesta, pero ¿qué rol juega, llamemos así, el estereotipo del inmigrante como potencial delincuente per se? Hay un montón de gente que me ha tocado conversar con alguna de ellas que está, yo les pregunto, ¿cuánto crees tú que es la tasa de delito cometido por los inmigrantes versus chilenos? Sí. Y te dicen, mira, 90% inmigrantes y 10% chilenos. Sí, mira, no. ¿Qué tanto eso, ahí hay una cosa que no es cierto? se ve? En el Centro de Estudios Públicos, otros colegas como Fernando Bastía, Rodrigo Vergara,
Han hecho investigaciones justamente sobre esto, Gabriel Ugarte también, del Centro de Estudios Públicos, han hecho investigaciones justamente para determinar cuál es el porcentaje de participación en delitos, ¿no?, de los inmigrantes. Y en general, lo que ellos han investigado y lo que hemos investigado nosotros desde hace ya como 5 años, es el hecho de que no hay una gran diferencia entre, no están sobre representados, como se dice, una gran diferencia de los inmigrantes en relación a los delitos que cometen los chilenos, salvo, ¿no?, en ciertos delitos relacionados con drogas, por ejemplo, ¿no?, en cuestiones de tráfico de droga y en el último tiempo, ¿no?, en ciertos delitos violentos, ¿no? Sí, crímenes. En crímenes, exactamente, ¿no? Ahí está apareciendo, pero en los últimos años, una mayor correlación en ese término. Pero las distancias no son gigantes, Usted ¿no? entregaste algunas láminas acá para que podamos ver cuáles son las que más te interesa que podamos Hay conversar. una que yo creo que es la de los delitos, que es la figura, la primera figura que yo creo que estamos mostrando, que es la de los delitos de mayor connotación social, que muestra una comparación, exactamente esa que está ahí, una comparación desde el año 2015 respecto de 5 delitos de mayor connotación social, como son el robo a la vivienda con violencia, por sorpresa, el hurto y las lesiones. El azul que se dispara, ¿cuál es? Ese es el robo a la vivienda. Fíjate. Robo a la vivienda. Este es un cuadro comparativo, o sea, un gráfico comparativo en el tiempo, tomando el año 2015 como una línea base para comparar cómo han ascendido el subreporte o la no denuncia en esos términos. Entonces, en la línea azul es justamente el robo con violencia y después viene, el robo a la vivienda y después el segundo, el amarillo, es el robo con violencia. O sea, incluso en esos casos uno puede entender, ¿cierto?, que el robo por sorpresa, el hurto, las lesiones pueden no denunciarse, ¿no? Así como que tampoco es correcto, pudiésemos decirlo, ¿no? Pero ya que esta cuestión esté pasando al robo a la vivienda y al robo con violencia, son cosas que son realmente preocupantes. Y son realmente preocupantes además institucionalmente, ¿no? Porque privamos las instituciones. Y aquí no es una responsabilidad solo de las personas, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de denunciar algo porque estamos quebrantando el Estado de Derecho, en último término, si no lo hacemos. Pero también una responsabilidad de las instituciones el poder motivar y facilitar a las personas esa denuncia, ¿no? A ver, desde ese punto de vista ahí hay un punto muy interesante porque es cierto, es muy útil que se denuncien las cosas para que se conozcan también, pero ¿qué tanto los mecanismos para denunciar son idóneos para empalmar con la situación de una persona que probablemente va a estar nerviosa, va a estar asustada, sí, o eventualmente no sabe cómo funciona un computador, para poder denunciar? Me ha tocado, cada uno de nosotros nos ha tocado denunciar ciertos delitos y el proceso hay que ir a la comisaría, en el fondo, ¿no? Y podemos desarrollar mecanismos también online para hacer ese tipo de cosas que seguramente tienen que ser muy resguardados y muy comprobados para poder hacer ese tipo de cuestiones. Ya, pero ahí tú dices una cosa que me parece súper interesante. Hay múltiples mecanismos, etc. La pregunta es, ¿qué tanto conoce la gente esos mecanismos y cómo se usan? Yo creo que la gente los conoce en términos generales, ¿no? Y sabe que implican tiempo, que es algo que conversábamos al inicio de nuestra discusión. Y ese tiempo puede ser variable, ¿no? Ese tiempo puede ser variable, depende de la hora a la que tenga que ir, depende de todas las variables en el fondo que en cada día a cada uno de nosotros, ¿no?, le pueda tomar. Hay gente que tenemos cierta flexibilidad en el trabajo, puede sernos fácil. Pero hay gente que trabaja con un horario fijo y que pueden como sufrir delitos en cualquier momento, ¿no? Y eso significa que después el jefe te reta o te llega alguna sanción por otro lado, porque además fuiste a cumplir con tu deber como ciudadano, ¿no? Entonces yo creo que hay una flexibilización mucho más amplia y una motivación mucho más amplia de la política pública que simplemente el hecho de decir, mire, estos son los mecanismos, vaya a denunciar, ¿no?, es su responsabilidad. Y yo creo que esa cuestión hay que facilitarla en términos mucho más amplios. Desde ese punto de vista, Aldo, ¿cómo nos comparamos con otros países que de alguna manera tienen un estatus relativamente similar económicamente o socialmente? ¿Por qué, o dicho de otra manera, por qué hay países que son más pródigos en denunciar este tipo de cosas y otros que son
Se restringen más. El subreporte es una experiencia a nivel general, ¿no? No es algo que acontezca solo en Chile, ¿no? En Chile hoy está siendo muy alto, ¿no? O sea, este tipo de problemas es un tipo de problema que también acontece en otros países, como llamamos europeos, desarrollados, o lo que sea, ¿no? O sea, es una situación general. Pero probablemente la cercanía, ¿no?, que existe de los espacios, la mayor desconcentración territorial también que existe, ¿no?, la descentralización de los lugares donde ir a hacer este tipo de denuncias, de retenes móviles, por ejemplo, facilitan mucho ese tipo de acción, ¿no? O sea, facilitan ese tipo de acción. Yo creo que ahí hay que desarrollar una política y el pública hecho de bien que fuerte en ese se tema. vaya a crear el Ministerio de Seguridad, ¿cómo lo ves tú en términos de darle más tranquilidad a las personas para que justamente puedan denunciar? Sí. Y por esa tranquilidad me refiero a una cosa doble. Por una parte, lo más esencial de todo, de que las personas consideren de que efectivamente puede ser efectivo la ayuda de una denuncia. Y segundo, saber cómo hacer la denuncia. No. Saber cómo hacer la denuncia, uno llega y te conducen, ¿no? O sea, como que hay una conducción, al menos en la forma en que existe ahora, entonces yo creo que eso no hay mayor problema. Yo creo que hay una cuestión, primero, en términos normativos, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con eso? O sea, la denuncia, la responsabilidad de denuncia, ¿no?, presupone que uno entrega la posibilidad a las instituciones responsables y encargadas de restaurar la norma que ha sido quebrantada, ¿no? Esa es una responsabilidad ciudadana, esa es una responsabilidad democrática, por decirlo así, ¿no?, relacionada, vinculada íntimamente, ¿no?, y en un nivel muy profundo con la vida de cada uno de nosotros en este Estado de Derecho. Segundo, es una responsabilidad también, tiene razones procedimentales. Tú transfieres a las instituciones responsables y encargadas conocimiento. Les das la posibilidad de saber de estos delitos, de saber dónde acontecen cierto tipo les entregas conocimiento, les entregas información. Y cuando les entregas información y conocimiento, les entregas también la posibilidad de desarrollar mejores estrategias de prevención y de persecución de delitos, ¿no? Y en tercer lugar, ¿no?, la denuncia tiene una cuestión operacional también, ¿no? El hecho de que las policías pueden activarse, ¿no?, en estos términos. Y tienen estos, como decía, estas formas de conocimiento. Pues la denuncia es también en algún sentido para uno mismo. Si es que ya uno asume que probablemente no va a recuperar el celular, pero la denuncia en sí misma tiene una cierta reparación simbólica. Tiene, ¿no?, un valor, claro. Tiene un valor simbólico, ¿no? Bueno, ahí hay, o sea, ahí estoy hay un haciendo punto, lo que tengo eso que estás hacer. diciendo me parece extraordinariamente importante porque básicamente muchos de los seres humanos toman la decisión de hacer, por ejemplo, en este caso, una denuncia de acuerdo a la percepción que tiene del resultado o del beneficio que pueda tener. Sí. No, independientemente del beneficio personal, es Sí, decir, y me recuperan la cosa, etc. Exacto. No del beneficio ciudadano. Exacto. Y eso es algo que tiene que enseñarse, es pedagogía Sí. ciudadana. Exacto, sí. Porque muchas veces puede ser que no recuperes la cosa, pero ayudes a entender mejor el problema y eventualmente Así es. favorezcas a otras personas. Así es. Y ahí hay políticas públicas que hacer. Piensa tú en aplicaciones de seguridad. Piensa tú en los chats de seguridad que tienen los barrios, las comunas, los vecindarios, en el fondo, ¿no? Son información muy rica, ¿no?, respecto de estrategias de diseño, de políticas policiales, de políticas de prevención, de dónde están los lugares, como se llaman técnicamente, los hotspots del delito, o sea, los lugares donde hay más actividad delictual, donde esa actividad delictual tiene más gravedad, tiene más daños, por ejemplo, ¿no?, asociados a eso. Y yo creo que en esos espacios también hay que desarrollar una política pública. La política pública no puede, o sea, la información acerca del delito, no puede ser solo privada, ¿no? Porque esa es lo mismo que acontece con los guardias privados, ¿no? O sea, tenemos esos guardias privados, pero la información que surge ahí, ¿no?, a partir de ellos y a partir de estos chats privados, una información muy rica en términos de la comunidad en general, ¿no? Y ahí es donde yo creo que también hay que tener alguna vinculación con todos esos esas otras fuentes de información del delito.
Finalmente te quiero pedir que nos digas a todos los que estamos mirando hoy día, ¿cómo pueden acceder a los resultados de los informes del Centro de Estudios Públicos sobre este lado oscuro del delito? Sí, el documento que hicimos es un documento de trabajo, lleva por título El lado oculto del delito, aproximaciones al subreporte de la delincuencia en Chile, y está disponible en la página web del Centro de Estudios Públicos, www.cepchile.cl. Desde ahí la pueden descargar. cepchile.cl, abiertamente. Aldo, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día aquí. A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Acuérdense que mañana estamos tempranito con Carolina Urrejola en CNN Chile Radio. Y por cierto, nos encontramos también más tardecito en Última Mirada. Hasta luego.